Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo de Adviento, ciclo C. Este domingo la característica es la alegría. Queda marcada por el color rosa que se puede utilizar en lugar del morado en la liturgia de este domingo. Se conoce como el domingo Gaudete, que en latín significa alégrense o regocíjense, por la primera palabra de la antífona de entrada en latín. Gaudete es la primera palabra de esta antífona. No estamos todavía en Navidad, pero la alegría es grande porque el Señor está cerca, ya casi llega. En la primera lectura de hoy tenemos un texto del profeta Sofonías. Sofonías ejerció su ministerio en Jerusalén en la época de Josías, quien reinó en Judá durante 3 décadas, del 639 al 609 a.C. El libro tiene como núcleo el juicio divino en el día del Señor, juicio sobre Judá y Jerusalén, y también sobre las naciones que los han oprimido. El juicio condenatorio se debe al pecado. Pero el Señor promete que salvará a un resto de su pueblo y hará justicia. Este resto son los que serán purificados y buscarán al Señor. Pondrán su esperanza en Él y serán un pueblo humilde y pobre, como nos dice el versículo 12 del capítulo 3, que no se incluye en la lectura litúrgica de este domingo, puesto que comienza en el versículo 14 del capítulo 3, la lectura. El texto que leemos hoy está tomado del final del libro de Sofonías. Es un canto de júbilo por la promesa de salvación del Señor, cuya presencia en medio de su pueblo cambia la tristeza en alegría y expulsa el temor. Con la encarnación del Hijo de Dios se cumple perfectamente esta profecía. Dios habita en medio de su pueblo y realiza la salvación. Nos renueva con su amor, como dice el versículo 17. Cambia la tristeza debida al pecado y sus consecuencias en una profunda alegría que Dios mismo comparte con nosotros. Como dice también el mismo versículo 17, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. En la segunda lectura tenemos un texto de la carta de San Pablo a los Filipenses tomada del capítulo 4. San Pablo nos invita a alegrarnos en el Señor. No es una alegría mundana, porque la estemos pasando bien, porque hacemos lo que queremos o porque las cosas resultan como queremos, sino que es una alegría porque las cosas son como Dios quiere y estamos colaborando con Él para que venga a nosotros su reino. No estamos alegres por estar exentos de dificultades y sufrimientos, sino porque, vividas con Cristo, nos identifican con Él. Por eso San Pablo puede decirnos en el versículo 6, nada os preocupe. Cristo está presente en nosotros cuando nos empeñamos en vivir en la voluntad de Dios, o sea, en obrar la justicia, en lenguaje bíblico. La conversión, por tanto, hace que el Señor, su salvación, esté cada vez más cerca. El Señor está cerca
dice San Pablo en el versículo 5. Por eso el Adviento es tiempo a la vez de vigilancia y conversión y también de alegría. Se dan ambas cosas a la vez. Vigilancia, conversión, que hace posible que el Señor esté más presente en nosotros y en nuestro entorno, en nuestra vida, esté más cerca, y a la misma vez la alegría, que es fruto de esa presencia más plena del Señor en nosotros y en nuestro entorno. En el versículo 5 leemos que vuestra mesura la conozca todo el mundo. Otra traducción podría ser que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres, es decir, que el amor del cristiano por todos pueda verse en la manera que vive. Que lo que nosotros entendemos y vivimos de nuestra fe se manifieste en nuestra vida, en nuestras obras. El cristiano ora, suplicando y dando gracias en toda ocasión. La oración constante es también fruto del Espíritu que ora en nosotros. Hoy debemos preguntarnos si estamos o no siguiendo este consejo de San Pablo, de orar, suplicando y dando gracias en toda ocasión, como nos dice en el versículo 6. Pasemos entonces al Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 3 de San Lucas. El domingo pasado leímos la presentación de Juan Bautista. Se nos situaba en tiempo y espacio y se nos describía su misión con una cita del profeta Isaías, tomada del capítulo 40, versículos 3 al 5. Y después de esto, San Lucas nos ofrece parte del contenido de su predicación. Son los versículos 7 al 14. Y nos muestra cuál es la relación del Bautista con el Mesías. Versículos 15 al 18. Este es el texto de hoy, del cual la lectura litúrgica omite los versículos 7 al 9. Así que estamos leyendo estas dos partes, 7-14, que es contenido de la predicación, 15 al 18, relación de Bautista con el Mesías. Pero los versículos 7 al 9 se omiten, no se leen este domingo en el Evangelio. Para acceder a la salvación es necesaria la conversión. Si no se dan cambios en el comportamiento y las actitudes que se manifiestan en obras concretas para cada uno, está claro que no hay conversión, aunque se proclame con la boca y se realicen gestos religiosos. La conversión es algo interior que tiene manifestaciones externas. No es algo exterior, desconectado de lo que vivimos y de lo que pensamos. No, es algo interior que impacta y que proviene, surge de la manera en que vemos las cosas, en que nos relacionamos con Dios y con los demás, y por lo tanto va a tener esa conversión manifestaciones externas. Pero no confundamos una manifestación externa con el interior, la interioridad de la que procede. Puede haber algo exterior que no concuerde, que no proceda de una interioridad genuina. San Lucas nos ofrece una muestra de la predicación de Juan a base de su respuesta a preguntas que le hacen tres grupos de personas. Primero la gente, luego los publicanos y en tercer lugar los soldados. Para cada cual, según su situación, la conversión se manifestará en obras distintas, aunque todas suponen amar al prójimo buscando su bien. Por eso, quien tiene vestido o comida además y se convierte, los comparte con el que no tiene. Y quien está en situación de aprovecharse del prójimo en beneficio propio, como por ejemplo los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos y los soldados, y se convierte, va a dejar de hacerlo, ya no se va a aprovechar de los demás. Al contrario, se pondrá a su servicio desde la misión que le ha tocado, sea recaudador de impuestos o sea soldado. Juan Bautista nos invita hoy a revisar nuestra conversión con las obras concretas que tienen que manifestarla en nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿qué nos diría Juan Bautista si le hiciéramos la misma pregunta que le hacen la gente, los publicanos y los soldados?
¿Y yo qué debo hacer? El Bautista deja claro que él no es el Mesías que está por llegar. El Mesías es, en primer lugar, más fuerte, dice el versículo 16, más fuerte que el Bautista. Y el Bautista no merece desatarle la correa de sus sandalias. En segundo lugar, Juan bautiza con agua, pero el Mesías lo hará con Espíritu Santo y fuego. Y en tercer lugar, la tercera diferencia entre Juan Bautista y el Mesías es que el Mesías separará su trigo de la paja. Versículo 17. Recordemos que desatar la sandalia es un gesto con alcance jurídico. Se desata o se le desata a alguien la sandalia si es que esta persona está renunciando a un derecho. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 al 9. Juan Bautista obviamente no va a desatar la sandalia de Jesús porque no es quien para usurpar ni el puesto, ni los derechos, ni la misión del Mesías. Esto es lo que significa desatar la sandalia, o más bien no desatar la sandalia de Jesús, del Mesías. Bautizar significa sumergir. Este sumergirse simboliza la muerte a la vida anterior de pecado, que es expresión del deseo de conversión, y el renacer a una vida nueva según la voluntad de Dios, a una vida justa, es decir, vivir la justicia, que ya sabemos que para nosotros esto significa la santidad. Por eso los que acudían a Juan confesaban primero sus pecados y luego se bautizaban. El bautismo de Juan, si bien no perdonaba pecados, tampoco se repetía, ya que marcaba un antes y un después definitivo. Juan sumergía en el agua. El Mesías sumergirá en Espíritu Santo, en el amor persona que vive en el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad. En esta vida, el trigo, los justos, y la paja, los que obran fuera de la voluntad de Dios, coexistirán, pero al final serán separados. Su destino será diferente. Esto es lo que Jesús explica en la parábola del trigo y la cizaña, contenida en el capítulo 13 de San Mateo, versículos 24 al 30. Podemos vivir fuera de la voluntad de Dios, de la justicia o de la santidad, es lo mismo, fuera de la voluntad de Dios, después de estar bautizados, después de haber sido sumergidos en el Espíritu Santo. Pero esto mismo muestra que hemos rechazado ese espíritu y esa inmersión. El bautismo posibilita el pasar de ser paja a ser trigo, pero no lo garantiza, porque somos libres y esa libertad personal es decisiva. Aunque hayamos sido bautizados, nuestra libertad personal es decisiva a la hora de secundar la voluntad de Dios o rechazarla. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.